Me encontraba sentado en silencio, junto a la mesa principal, al lado de mi nieto de apenas 7 años, mientras se desarrollaba la segunda boda de mi hijo. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que de pronto sentí cómo la pequeña mano de Mateo se aferraba con fuerza a la mía. Su rostro pálido y sus labios temblorosos me hicieron inclinarme hacia él. Con voz baja, casi como un ruego, me susurró: «Abuelo, quiero irme ya». Me estremecí al escucharlo. Lo miré fijamente y le pregunté qué ocurría. Su cuerpecito temblaba y con un hilo de voz respondió: «Abuelo, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Lentamente bajé la vista, sintiendo cómo un frío helado recorría mi espalda. Apreté la mano de mi nieto y sin decir una palabra, nos pusimos de pie. Esa boda, que debía ser motivo de alegría, se convertiría en el escenario de la revelación más oscura de nuestras vidas. El salón de bodas estaba iluminado con la suave luz de las velas que reflejaban destellos dorados en los platos de plata y en los arreglos de rosas blancas que adornaban cada mesa. Yo estaba sentado en el centro del lugar, con Mateo a mi lado, ese niño que es el tesoro más grande de mi vida. Mientras los adultos conversaban animadamente, él parecía vivir en su propio mundo, empujando su pequeño autito rojo sobre el mantel blanco como si nada más existiera. Lo observé con ternura, ajustando con cuidado la corbata de su cuello, y en ese gesto recordé a su madre, Sofía. La imagen de su sonrisa dulce aún seguía viva en mi memoria, como si el tiempo no hubiera pasado. La música de la banda de jazz llenaba el ambiente con melodías suaves, mezclándose con el tintineo de copas y las risas de los invitados. Era un escenario perfecto para celebrar, pero mi corazón cargaba un peso que las luces y la música no lograban disipar. Busqué con la mirada a mi hijo Diego. Caminaba de mesa en mesa, saludando y brindando con los invitados, sonriendo de una manera que intentaba disimular el vacío que aún lo habitaba desde la partida de Sofía. A lo lejos, Valeria, la mujer que ahora llevaba el título de su nueva esposa, posaba radiante en su vestido adornado con perlas, rodeada de amigas que la felicitaban sin cesar. Su risa era fuerte, desbordante, como si todo el mundo le perteneciera. Sin embargo, al mirarla sentí una punzada extraña en el pecho. Una inquietud que traté de ahogar, convenciéndome de que tal vez era yo, demasiado sensible, demasiado apegado al recuerdo de quien ya no estaba. Los meseros se movían con destreza entre las mesas, sirviendo más vino y recogiendo platos vacíos, mientras todo parecía transcurrir con la naturalidad de una celebración perfecta. Pero dentro de mí, una sombra comenzaba a tomar forma. En nuestra mesa, una pareja mayor me dirigió una sonrisa cordial mientras miraban a Mateo. «Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya, Eduardo?», preguntaron con amabilidad. Respondí con una sonrisa serena. «Acaba de cumplir 7. El tiempo vuela». Luego corté un pedacito de pastel para dárselo a mi nieto. Él me miró con ojos agradecidos, pero enseguida bajó la vista y volvió a empujar su autito rojo, refugiándose en ese pequeño mundo suyo. De pronto sus manitas dejaron de moverse. Sus ojos, grandes y serios, se clavaron en los míos de una manera poco común para un niño de su edad. Sentí un escalofrío. Mateo apretó mi mano con fuerza, sus dedos estaban helados. Con un susurro urgente me dijo: «Abuelo, quiero irme ya mismo». Esa súplica me atravesó como una daga, y aunque intenté mantener la calma, su voz temblorosa me revelaba que algo muy grave estaba ocurriendo. Me incliné hacia Mateo y le acaricié el hombro, tratando de infundirle calma. «Dime, hijo, ¿qué pasa?», y pregunté con suavidad, aunque mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho. El niño apretó los labios, conteniendo un miedo que parecía demasiado grande para su corta edad. Entonces, con un hilo de voz apenas audible, me susurró: «Abuelo, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un relámpago helado que me recorrió el cuerpo entero. Intenté mantener una apariencia serena para no asustarlo más, pero por dentro la angustia me ahogaba. Con cautela levanté el borde del mantel blanco y dirigí la mirada al oscuro espacio bajo la mesa. Allí, entre las patas de las sillas y los zapatos pequeños de Mateo, distinguí algo extraño. Un diminuto papel doblado en 4 que yacía en el suelo.
Su simple presencia bastó para helarme la sangre. Mateo se aferró a mi brazo, acurrucándose contra mí como si buscara protección de algo que lo sobrepasaba. Sentía su respiración agitada. Cada pequeño temblor suyo era un grito silencioso que me decía que algo estaba muy mal. Me incliné del todo. Extendí la mano temblorosa y recogí aquel papel. Todo a mi alrededor continuaba igual. Las risas, el sonido de las copas, la música suave de la banda. Pero para mí, el mundo se redujo a mi nieto, a mí y a ese papel que ardía en mi palma. Lo desdoblé con lentitud, y la tenue luz de las velas bastó para revelar las palabras garabateadas. Mesa 8. Agregar camarones al plato del niño. Unas pocas líneas, pero fueron como un puñetazo brutal al corazón. Mi respiración se cortó de golpe. Mateo era gravemente alérgico a los camarones. Toda la familia lo sabía. Solo un pedazo bastaría para poner en riesgo su vida. Un sudor frío me recorrió la frente. ¿Quién podría ser capaz de algo tan cruel? ¿Quién desearía dañar a un niño inocente y justo en el día de la boda de su propio padre? Apreté con fuerza la mano de Mateo, sintiendo sus deditos frágiles temblar dentro de la mía. Con un impulso repentino me puse de pie, ignorando las miradas extrañadas de los invitados cercanos. Abracé a mi nieto con todo mi ser, como si al soltarlo pudiera perderlo para siempre. El bullicio alegre del salón continuaba, pero para mí todo se había convertido en un silencio pesado, asfixiante. En mi mente comenzaron a surgir recuerdos de tiempos mejores, cuando la risa de Sofía aún llenaba nuestra casa y Diego tenía una familia completa. Ese contraste entre lo que fue y lo que ahora enfrentaba me oprimía el pecho. No podía permitir que la historia terminara en tragedia otra vez. Recordé a Sofía, mi primera nuera, con una claridad dolorosa. Era como evocar los rayos del sol entrando por la ventana en una mañana tranquila. Su sonrisa cálida siempre me hacía sentir que tenía una hija más en la familia. Nunca alzaba la voz, nunca causaba problemas y solo con su presencia llenaba la casa de paz. En aquellas tardes en las afueras de la ciudad, cuando Diego aún vivía con ella, yo llegaba y veía a Mateo, apenas un bebé, corriendo tras una pelota en el patio mientras Sofía, desde el porche, sonreía con una canasta de verduras recién cosechadas. «Papá Eduardo, pruebe el chile que preparé», me decía con orgullo, poniéndome un plato humeante frente a mí. Eran momentos simples, pero llenos de felicidad auténtica, que hoy parecían tan lejanos como un sueño imposible de recuperar. El recuerdo más hermoso y a la vez más desgarrador fue aquella noche en que Mateo enfermó gravemente. Tenía la fiebre tan alta que su pequeño cuerpo ardía entre los brazos de Sofía, que lloraba en silencio mientras lo acunaba. «Papá Eduardo, tengo miedo», me susurró con voz quebrada. Nos turnamos para colocar paños húmedos en la frente del niño, intentando bajarle la temperatura mientras la angustia nos consumía. Yo trataba de ser fuerte, asegurándole que Mateo era fuerte y que todo estaría bien, aunque por dentro sentía una piedra en el pecho. Pasamos despiertos hasta el amanecer, hasta que por fin la fiebre cedió y el niño se durmió exhausto en brazos de su madre. Sofía me miró con los ojos enrojecidos, pero con una sonrisa tenue, y me dijo: «Gracias, papá. No sé qué habría hecho sin usted». Ese día confirmé que ella no era solo mi nuera, era como mi propia hija. Creí que esa pequeña familia sería feliz para siempre, pero la vida nos golpeó con brutalidad. Una tarde recibí la llamada que jamás olvidaré. Un oficial con voz fría me informó que Sofía había muerto en un accidente. Un camión descontrolado había embestido su auto en la carretera. Recuerdo cómo mis manos temblaban tanto que dejé caer un plato al suelo. Sentí que el mundo se derrumbaba. El día del funeral, bajo una lluvia incesante, sostuve a Mateo en brazos mientras él me preguntaba con inocencia dónde estaba su mamá. Apenas pude responder tragándome el dolor. «Está en un lugar muy bonito, hijo». Diego, mi hijo, se desplomó frente al ataúd, roto, incapaz de pronunciar palabra alguna. Su mirada estaba vacía, como si una parte de él hubiera quedado sepultada junto a Sofía. Nada volvió a ser igual después de ese día. Después de esa tragedia, Diego se convirtió en otro hombre. Se refugiaba en el trabajo, salía de madrugada y regresaba cuando Mateo ya dormía.
intentando llenar con ocupaciones el vacío que le había dejado la pérdida. Pero ese vacío no se apagaba con horas extras. Mientras tanto, mi pequeño nieto sufría en silencio. Su carácter alegre se apagó, hablaba menos y sus ojos reflejaban una tristeza demasiado grande para su corta edad. Me convertí en su sostén. Lo llevaba a la escuela cada mañana y cada noche me sentaba junto a su cama para arrullarlo. «Abuelo, cuéntame algo de mamá», me pedía con ternura, y yo, con voz entrecortada, le narraba cómo Sofía le cantaba canciones para dormir o cómo le preparaba su postre favorito con tanto amor. Cada historia era un intento desesperado de mantener viva su memoria en la mente del niño y en la mía. Camila, mi hija adoptiva, también se convirtió en un pilar fundamental en aquellos días oscuros. Con su dulzura natural, llegaba a casa trayendo libros para colorear o galletas recién horneadas, siempre buscando alegrar a Mateo. Lo trataba como a un hermano menor, lo cargaba, le enseñaba a leer las primeras letras y se sentaba largas horas con él, ayudándolo a dibujar casitas torcidas o árboles con crayones. «Mira, Mateo, la tuya salió más bonita que la mía», le decía con una risa clara como campanas. Sin embargo, a veces sorprendía a Camila mirando a Diego en silencio, con una intensidad que revelaba algo más que simple afecto fraternal. Lo noté, pero preferí callar. Temía que mencionar aquel detalle quebrara la frágil estabilidad de nuestra familia. Aún así, gracias a Camila y Mateo, la casa siguió teniendo un calor especial, aunque marcado por heridas que nunca terminaban de sanar. Todavía recuerdo con claridad la primera vez que Diego trajo a Valeria a casa. Yo estaba en la cocina preparando los tacos que tanto le gustaban a Mateo cuando escuché la puerta abrirse. Diego entró con un brillo en los ojos que hacía tiempo no veía en él. «Papá, quiero presentarte a alguien», dijo con voz temblorosa. Al instante supe que se trataba de alguien especial. Minutos después apareció Valeria, con un vestido azul claro que resaltaba su elegancia, el cabello perfectamente ondulado y una sonrisa que parecía ensayada para conquistar. «Es un placer conocerlo, señor López», dijo con voz dulce. Traté de ser cordial, ofreciéndole café y una cena que había preparado con esmero. Ella observó con interés las fotos en la pared, deteniéndose demasiado tiempo en la imagen de Sofía abrazando a un pequeño Mateo. Esa mirada me inquietó, aunque intenté disimular mi incomodidad y mantener un ambiente amistoso. Esa noche, la cena transcurrió entre conversaciones ligeras y platos que yo había preparado con dedicación: tacos calientes, enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el favorito de Mateo. Diego no dejaba de mirar a Valeria, orgulloso de presentarla como parte de su vida. «Papá, ella trabaja conmigo en la empresa. Es excelente en lo que hace», dijo sonriendo. Valeria correspondió con gestos amables, sirviéndome un plato y elogiando mi cocina con entusiasmo. Pero, pese a su tono dulce, había algo en su risa y en la forma calculada de moverse que me resultaba extraño, como si estuviera actuando un papel. Mateo, en cambio, permanecía callado, picoteando su comida sin levantar la cabeza. Cuando Valeria le ofreció un chocolate sacado de su bolso, él lo rechazó girando el rostro con una mezcla de miedo y desconfianza. Fue un gesto breve, pero suficiente para encogerme el corazón. Diego frunció el ceño ante la actitud de Mateo y estuvo a punto de regañarlo. Pero me apresuré a intervenir. «No pasa nada, hijo. Seguramente está cansado». El ambiente se relajó un poco y Valeria sonrió como si nada hubiera ocurrido. Camila también estaba presente aquella noche. Se mantenía en silencio, pero no pude evitar notar cómo su expresión se ensombreció cuando Valeria tomó la mano de Diego bajo la mesa. Camila bajó la mirada, tratando de ocultar lo que sentía, aunque sus dedos se crispaban levemente alrededor de su copa. No dijo palabra alguna, pero aquel silencio decía más que 1000 reproches. Tras la cena, Valeria insistió en ayudar con los platos y lo hizo todo con una perfección exagerada, como si quisiera demostrar que encajaba en la familia. Sin embargo, cuando regresó a la sala e intentó acercarse a Mateo mientras coloreaba, él se apartó con un rechazo evidente. Valeria, al notar el rechazo de Mateo, forzó una sonrisa y comentó con voz dulce: «Qué niño tan tímido». Pero en sus ojos brilló un destello que me inquietó. Diego, ajeno a todo,
Continuaba sirviendo vino y contando anécdotas divertidas, encantado con la presencia de su nueva pareja. Al despedirse esa noche, la vi marcharse tomada del brazo de mi hijo, irradiando confianza, como si ya hubiera conquistado un lugar en nuestra familia. Yo, en cambio, me quedé con una sensación incómoda, como si algo no terminara de encajar. Con el paso del tiempo, Valeria fue apareciendo con mayor frecuencia. Una mañana, con el sol iluminando la sala, se presentó sonriente y dijo: «Señor López, quiero llevar a Mateo al parque». «Está bien». Traté de ocultar la duda que me recorrió, pero acepté pensando que quizás el aire fresco le haría bien al niño. Sin embargo, algo en mí no podía dejar de desconfiar. Ese día, vi a Valeria tomar la mano de Mateo y salir con él hacia el parque. Aunque intenté convencerme de que era un gesto noble, en mi interior un presentimiento oscuro no me dejaba tranquilo. Pasaron varias horas antes de que regresaran. Valeria entró por la puerta con una sonrisa de triunfo, contando con entusiasmo que Mateo había disfrutado mucho en el tobogán y que hasta había pedido un segundo helado. Sus palabras sonaban alegres, pero cuando miré al niño, lo vi callado, con la camiseta manchada de tierra y el autito rojo en sus manos, como si ese fuera su refugio. Me agaché y le pregunté con ternura: «¿Te divertiste, hijo?». Él apenas asintió, evitando mis ojos. Quise seguir indagando, pero Valeria me interrumpió apresuradamente, asegurando que todo había sido perfecto. Me quedé en silencio, sintiendo que en esa historia había piezas que no encajaban. Esa fue la primera grieta clara en la máscara sonriente de Valeria. Con el paso de los días, mis sospechas se hicieron más fuertes. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo en la cocina, escuché la voz de Valeria hablando con Mateo en la sala. Al principio sonaba dulce, pero de repente su tono cambió y se volvió áspero. «Quédate quieto, Mateo, deja de hacer desorden. Ya eres grande, no te comportes como un bebé». Sentí un escalofrío recorrerme. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar y avancé lentamente hacia la sala. Apenas crucé la puerta, Valeria cambió su expresión. Volvió a sonreír como si nada, levantando unos bloques de madera y diciendo en voz alta: «Nuestro Mateo es tan listo, mira qué torre más alta construyó». Fingía alegría, pero la mirada del niño lo decía todo. Mateo me miró con los labios apretados y los ojos suplicantes, como pidiendo ayuda en silencio. Yo traté de sonreír, afirmando que sí, que era muy hábil, aunque por dentro mi corazón estaba lleno de dudas y desconfianza. El 7º cumpleaños de Mateo llegó como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Camila se encargó de hornear un pastel de chocolate, su favorito, y lo decoró con velitas de colores que encendió con cariño. Cuando lo colocó sobre la mesa, Mateo gritó de alegría, corriendo a abrazarla con un brillo en los ojos que no le había visto en mucho tiempo. «Tía Camila, es el mejor pastel del mundo», exclamó, y ella le acarició el cabello respondiendo: «Lo hice solo para ti, mi amor». Aquella escena llenó mi corazón de ternura. Pero al mirar hacia un rincón, encontré a Valeria de pie, aplaudiendo con desgano y mostrando una sonrisa fría, como forzada. Su único gesto hacia el niño fue darle una palmada en el hombro y decir: «Feliz cumpleaños, campeón». Mateo bajó la cabeza y se encogió, evitando su mirada. Ese contraste fue doloroso. Mientras Camila irradiaba amor sincero, Valeria apenas fingía afecto. Yo observaba en silencio, con un nudo en la garganta, preguntándome cuánto más tendría que resistir ese niño inocente. No pasó mucho tiempo antes de que otra señal me confirmara lo que ya intuía. Una tarde, Diego llevó a Valeria y a Mateo al supermercado. Yo me quedé en casa, pero al volver los escuché discutir. Valeria, con voz irritada, se quejaba. Mateo dejó caer una bolsa entera de dulces en la caja y tuve que pagarla. «¡Qué niño tan torpe!». Diego, cansado y sin paciencia, frunció el ceño y regañó a su hijo. «Mateo, ya eres grande. Tienes que tener más cuidado». Vi al pequeño bajar la cabeza, entrelazando las manos y tragándose las lágrimas, mientras sus ojos buscaban los míos como clamando protección. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro, diciéndole con suavidad: «No te preocupes, hijo, solo fueron unos dulces». Por dentro, sin embargo, hervía de indignación. ¿Cómo podía Valeria ser tan dura con un niño? ¿Por qué Diego no veía la diferencia entre la dulzura de Sofía
y la frialdad de la mujer que había elegido ahora. Esa noche, mientras Mateo se dormía aferrado a su autito rojo, supe que la herida en nuestra familia no era solo el recuerdo de la pérdida, sino la presencia de alguien que nunca había sido capaz de brindar verdadero cariño. Un día, cuando fui a recoger a Mateo a la escuela, su maestra me llamó aparte con el ceño fruncido y voz preocupada. «Señor López, últimamente lo noto distinto. Habla poco. Parece retraído, como si llevara un peso que no corresponde a un niño de su edad. ¿Está ocurriendo algo en casa?» Sentí que me helaba por dentro, pero traté de disimular con una sonrisa nerviosa. «Son solo cambios, maestra Díaz. No se preocupe», respondí, aunque en mi interior las palabras me atravesaban como agujas. Al salir de la escuela, Mateo caminaba en silencio a mi lado, hasta que de pronto tiró suavemente de mi camisa. Su vocecita temblorosa y frágil rompió mi corazón. «Abuelo, no quiero ir a casa con la señora Valeria». Me detuve en seco, me arrodillé frente a él y tomé su rostro con mis manos. «¿Por qué dices eso, hijo?» Traté de sonreír, pero su respuesta fue clara y firme. «Porque ella no me quiere». No pude negarlo, lo vi en sus ojos. Era la verdad. En ese instante apareció Camila, que había escuchado todo. No dijo nada, pero sus hombros temblaban levemente como quien contiene un sollozo. Fue allí cuando comprendí que las señales siempre habían estado frente a mí y yo, por miedo a romper la calma, las había ignorado. Aquel mismo día, mientras intentaba distraer a Mateo con un paseo por la plaza, no pude dejar de pensar en las palabras de la maestra y en la súplica de mi nieto. El niño se subió a un columpio, moviéndose con lentitud, y yo lo empujaba suavemente mientras lo veía aferrarse con fuerza a las cadenas, como si en ellas descargara todo el miedo que llevaba dentro. De pronto se volvió hacia mí y me preguntó en voz baja: «Abuelo, ¿y si mi mamá estuviera aquí? ¿Ella me cuidaría de la señora Valeria?» Aquella pregunta me dejó sin aliento. Sentí un nudo en la garganta y solo pude responder con sinceridad: «Sí, hijo, tu mamá te cuidaría con todo su corazón». Sus ojos se llenaron de lágrimas y bajó la mirada. En ese momento, Camila, que nos acompañaba, se acercó y tomó la mano de Mateo. «No estás solo, mi cielo», le dijo con una ternura que parecía brotarle del alma. Observé cómo él se refugiaba en ese abrazo, y entendí con claridad que la diferencia entre el amor genuino y la frialdad calculada era tan evidente que ya no podía seguir guardando silencio. Algo debía hacerse antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, con la luz tenue encendida, repasando cada gesto, cada palabra, cada mirada de Valeria desde que entró en nuestras vidas. El recuerdo del papel que encontré bajo la mesa durante la boda volvía una y otra vez como una advertencia. ¿Quién más, sino ella, podría haber planeado algo tan cruel contra Mateo? El niño dormía en su habitación, abrazando su autito rojo contra el pecho, mientras yo lo vigilaba en silencio, temiendo que incluso en su propio hogar no estuviera seguro. Cerca de la medianoche escuché pasos suaves en el pasillo. Era Camila, que bajaba con una manta sobre los hombros. Me miró con los ojos húmedos y dijo en voz baja: «Papá, yo tampoco confío en Valeria. Siento que algo malo va a pasar». Nos quedamos juntos en la penumbra sin necesidad de más palabras, compartiendo el mismo miedo. Y en mi corazón comprendí que tarde o temprano la verdad iba a salir a la luz, aunque desgarrara todo lo que Diego había construido con esa mujer. Los días siguientes se convirtieron en una vigilia constante. Yo observaba cada movimiento de Valeria con cautela, tratando de descubrir alguna prueba que confirmara mis sospechas. A veces la encontraba sola en la cocina, revisando la despensa con una meticulosidad extraña, como si buscara algo en particular. Otras veces notaba cómo se mostraba encantadora frente a Diego, riendo de sus chistes y elogiando cada palabra que decía, mientras que cuando nadie la veía, lanzaba miradas frías a Mateo. El niño, por su parte, se refugiaba en Camila y en mí, evitando todo contacto con ella. Una tarde, al entrar a la sala, lo encontré escondido detrás del sillón con su autito rojo entre las manos. «¿Qué haces ahí, hijo?», le pregunté. Él me respondió en un susurro: «Es que no quiero que la señora me vea». Sentí que el corazón se me partía.
Era evidente que la tensión estaba alcanzando un punto límite. Y lo peor era que Diego, cegado por el amor y la necesidad de rehacer su vida, parecía incapaz de ver lo que teníamos frente a los ojos. El tiempo avanzaba, y aunque intentaba convencerme de que todo eran imaginaciones mías, las señales eran cada vez más claras. Una noche, mientras todos dormían, me levanté por un vaso de agua y escuché pasos en la cocina. Al acercarme descubrí a Valeria inclinada sobre la mesa, escribiendo algo con rapidez en un pequeño trozo de papel. Cuando notó mi presencia, lo escondió con brusquedad y me sonrió con una dulzura forzada. «No podía dormir, vine por un té», murmuró. No respondí, pero la desconfianza en mí creció como una sombra. Al día siguiente, Mateo me confesó en voz baja que había escuchado a Valeria decirle al teléfono: «Todo saldrá perfecto en la boda. No te preocupes». Esas palabras resonaron en mi mente como una amenaza oculta. ¿A quién se lo decía? ¿Y qué era exactamente lo que saldría perfecto? El miedo por Mateo me consumía, pero al mismo tiempo me dolía ver a Diego tan ilusionado, preparando su boda con entusiasmo, creyendo que finalmente había encontrado la felicidad de nuevo. Me debatía entre abrirle los ojos de golpe o esperar a tener pruebas irrefutables. Mientras tanto, Camila, que lo intuía todo, me miraba con tristeza y me decía en voz baja: «Papá Eduardo, algo no está bien. Tenemos que cuidar a Mateo». Su voz estaba cargada de determinación, como si ella misma estuviera dispuesta a enfrentar la tormenta que se avecinaba. El día del ensayo de la boda fue como una antesala inquietante. El salón estaba lleno de flores y luces, todo preparado para el gran evento, pero yo no podía evitar sentir que la belleza era solo una fachada que ocultaba algo oscuro. Mateo se mantenía cerca de Camila, sujetando con fuerza su mano como si temiera perderla de vista. Lo observaba en silencio y cada gesto suyo era una súplica muda que me partía el corazón. En un momento, mientras todos se reían por un comentario trivial de Diego, noté que Valeria se inclinaba hacia un mesero y le entregaba un sobre pequeño. Sus labios se movieron rápido, como dando instrucciones, y luego le regaló una sonrisa que no era de cortesía, sino de complicidad. Nadie más pareció notarlo, pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise acercarme, preguntar, pero me contuve. No tenía pruebas suficientes y no quería que Diego pensara que trataba de arruinar su boda por celos o resentimiento. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Me quedé despierto en la sala, repasando una y otra vez las piezas de aquel rompecabezas que parecían encajar en un plan siniestro. Y en medio de mis pensamientos recordé las palabras de Sofía, como un eco lejano: «Cuida de Mateo siempre, Eduardo. Prométemelo». Ese recuerdo me dio fuerzas y me convenció de que, aunque me enfrentara a la incredulidad de mi propio hijo, tenía que proteger al niño cueste lo que cueste. La víspera de la boda amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por suceder. Me levanté temprano y encontré a Camila preparando el desayuno con una calma fingida. Sus manos temblaban ligeramente al batir los huevos. Mateo, sentado en la mesa, apenas probó bocado, entretenido en girar su autito rojo entre los dedos, con la mirada perdida. «¿Estás bien, mi niño?», y le pregunté con suavidad. Él solo alzó los hombros y murmuró: «No quiero ir mañana». Mi corazón se apretó, pero le acaricié el cabello para transmitirle seguridad. En ese momento entró Diego, radiante, con los ojos brillando, como si por fin la vida le devolviera un poco de felicidad. Hablaba sin parar de la ceremonia, del banquete, de la música, como si quisiera convencernos a todos de que nada podía salir mal. Yo lo escuchaba en silencio, luchando con el dilema de abrirle los ojos o dejarlo vivir su ilusión un poco más. Esa tarde, mientras Valeria ultimaba detalles con los decoradores, Camila se acercó a mí en la terraza. «Papá Eduardo», susurró, «no puedo quedarme callada. Esta mujer no quiere a Mateo. Lo trata con desprecio y él lo siente. Tenemos que hacer algo». Su voz era firme, cargada de una valentía que contrastaba con su juventud. Yo asentí, aunque no tenía un plan concreto. Solo sabía que el día siguiente debía estar alerta, porque algo terrible podía suceder. Y en el fondo, aunque me dolía, intuía que Valeria no solo buscaba un matrimonio, sino algo más oscuro. Algo que estaba a punto de descubrirse en la peor manera posible.
Llegó finalmente el día de la boda, y desde temprano sentí que el aire pesaba distinto, cargado de una tensión invisible. El salón estaba vestido de gala, velas encendidas, arreglos de rosas blancas en cada rincón y una música suave que acompañaba el murmullo de los invitados. Todos sonreían, pero en mi interior algo me decía que esa sonrisa colectiva era apenas un telón que ocultaba lo que estaba por venir. Diego, impecable en su traje azul marino, se movía entre las mesas saludando a parientes y amigos, con esa felicidad radiante que parecía devolverlo a los días en que Sofía aún vivía. Yo lo miraba con el corazón dividido, deseando que ese brillo no se apagara, pero sabiendo que la tormenta estaba más cerca de lo que él imaginaba. Mateo estaba a mi lado, inquieto, empujando su autito rojo sobre el mantel blanco, como buscando refugio en ese pequeño mundo de juego. De vez en cuando me apretaba la mano y me lanzaba una mirada ansiosa, como si quisiera decirme algo que no podía poner en palabras. Camila, sentada junto a nosotros, trataba de distraerlo partiéndole un trozo de pan y hablándole al oído con ternura. Yo agradecía en silencio su presencia, porque sabía que sin ella no habría tenido la fuerza suficiente para enfrentar lo que estaba ocurriendo. Fue en medio de esa aparente calma cuando todo empezó a resquebrajarse. Noté que los meseros entraban con charolas de aperitivos, entre ellos platos de camarones decorados con esmero. Mi corazón dio un vuelco. Observé a Mateo apartar el plato con disimulo, como si supiera que era peligroso. Y fue en ese instante cuando lo vi. Un papel doblado bajo la mesa, justo junto a su silla. Lo recogió con sus manitas temblorosas y me lo entregó con los ojos muy abiertos. «Abuelo, vámonos ya», susurró con un hilo de voz. Mi sangre se congeló. Lo desdoblé con rapidez y leí las palabras que nunca olvidaré. Mesa 8. Agregar camarones al plato del niño. Sentí que el mundo se detenía. El aire se hizo espeso, la música quedó en un segundo plano y solo escuchaba el latido furioso de mi corazón. Abracé a Mateo con fuerza, tratando de que no percibiera todo mi miedo, y levanté la mirada hacia Valeria, que en ese momento reía con un grupo de invitados, levantando su copa de vino como si no existiera preocupación alguna en su vida. Me puse de pie con el papel en la mano, sintiendo que ardía como si fuera una prueba maldita. Los invitados me miraron sorprendidos por mi repentina rigidez, pero yo apenas notaba sus rostros. Toda mi atención estaba en proteger a Mateo. Camila, al verme, abrazó al niño con fuerza y me lanzó una mirada llena de miedo, aunque también de determinación. Caminé hacia la zona donde los meseros aguardaban y encontré a David, el joven que nos había atendido varias veces. Le puse el papel frente al rostro con voz firme y temblorosa. ¿De dónde salió esto? El muchacho palideció, tartamudeando que una mujer se lo había entregado y que él solo siguió órdenes. La rabia me atravesó como fuego. ¿Sabes que mi nieto puede morir por un solo camarón?, le grité, y el murmullo de los demás meseros comenzó a crecer. Regresé al salón con el corazón desbocado. El maestro de ceremonias anunciaba alegremente el inicio del plato principal, pero mi voz lo interrumpió, clara y cortante. Un momento antes de servir nada, necesito que todos escuchen. El silencio se extendió de inmediato. Levanté el papel arrugado y con la voz cargada de indignación pregunté: ¿quién escribió esto? ¿Quién quiso añadir camarones al plato de un niño alérgico en esta mesa? Los murmullos estallaron. Las miradas se cruzaban incrédulas y Diego, que corría hacia mí, me tomó del brazo. «Papá, ¿qué ocurre?», preguntó alarmado. Le entregué el papel. Su rostro palideció al leerlo y se volvió hacia Valeria, que en ese instante se acercaba con expresión de falsa sorpresa. «¿Qué significa esto?», exigió él con la voz quebrada. Y allí, en ese instante, supe que la verdad empezaba a abrirse paso, aunque trajera consigo una tormenta que nadie estaba preparado para enfrentar. Valeria llegó al centro del salón con pasos elegantes, intentando mantener la compostura, pero en sus ojos ya brillaba un destello de nerviosismo. «Esto debe ser un malentendido», dijo con una risa forzada. «Seguro alguien quiso gastar una broma de mal gusto». Su voz sonaba dulce, pero el temblor en sus manos la traicionaba. Diego, con el papel todavía en la mano, la miraba confundido, luchando entre la fe ciega que tenía en ella
y la horrible sospecha que nacía en su interior. «Una broma», respondí con dureza. «¿Eso le llamas a un intento de asesinato? Mi nieto podría haber muerto». Los invitados murmuraban entre sí, algunos indignados, otros incrédulos. Camila se levantó de golpe, sosteniendo a Mateo contra su pecho, y con la voz cargada de valentía dijo: «Basta ya, Valeria, no finjas más. Tú planeaste todo esto». Y como si las palabras hubieran roto una represa, un silencio tenso invadió el salón. De pronto la joven Gloria, hermana menor de Valeria, rompió en llanto y confesó entre sollozos que había sido su hermana quien le pidió entregar la nota al mesero, asegurándole que no tenía nada de qué preocuparse. El impacto fue inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia Valeria, que enrojeció de furia. «¡Mientes, Gloria!», gritó con los ojos desorbitados. «¿Cómo te atreves a inventar algo así?». Pero su voz ya no tenía la misma firmeza. El salón entero se convirtió en un hervidero de voces, algunos exigiendo explicaciones, otros negando con la cabeza en señal de repulsión. Diego retrocedió un paso con la expresión rota y su voz se quebró al preguntar: «Valeria, ¿es cierto? ¿De verdad intentaste dañar a mi hijo?». En ese instante ella no respondió. El silencio de su boca fue la confesión más cruel. Y yo, mirando a Mateo aferrado a Camila con los ojos llenos de miedo, supe que la farsa había terminado y que la máscara de Valeria estaba por caer ante todos. El ambiente en el salón se volvió insoportable, como si el aire mismo pesara toneladas. Nadie reía ya, ni la música sonaba igual. Los músicos dejaron de tocar, confundidos por la tensión que dominaba la sala. Valeria miraba a su alrededor buscando apoyo, pero lo único que encontraba eran ojos acusadores y murmullos cargados de desprecio. Diego, de pie frente a ella, parecía un hombre derrumbado. Su rostro, que unas horas antes estaba iluminado por la ilusión de un nuevo comienzo, ahora estaba pálido, roto, como si todo el mundo se le viniera abajo. «No puedo creerlo», murmuró con voz quebrada. Valeria intentó defenderse, soltando palabras atropelladas. «Son celos. Todo esto lo inventó Camila porque nunca aceptó que yo estuviera en la vida de Diego». Pero Camila, con lágrimas en los ojos, respondió con firmeza: «Esto no se trata de mí, Valeria. Se trata de un niño inocente que tú quisiste lastimar». Mateo se aferró más fuerte a ella, escondiendo el rostro en su pecho como si quisiera desaparecer de aquella pesadilla. Yo no pude contener más la rabia. Golpeé la mesa con tal fuerza que las copas tintinearon. «Basta. ¿Hasta dónde piensas negar lo evidente? Este papel es la prueba de tu crueldad, y las palabras de tu propia hermana lo confirman». Mi voz resonó en todo el salón, y los invitados comenzaron a asentir, como si por fin comprendieran la magnitud de lo que había estado a punto de suceder. Un tío de la familia se levantó indignado y exclamó: «Esto es inaceptable, Diego. Esta mujer no merece estar aquí, mucho menos formar parte de nuestra familia». Valeria dio un paso atrás, tambaleándose, y sus lágrimas comenzaron a rodar, pero yo sabía que no eran de arrepentimiento, sino de haber sido desenmascarada. La seguridad del salón se acercó con discreción esperando la señal para actuar. Diego la miró por última vez, y con un hilo de voz, pero lleno de dolor, pronunció las palabras que la condenaban: «Intentaste matar a mi hijo». Nuestra historia termina aquí. Cuando Diego pronunció esa sentencia, el silencio en el salón fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. Era como si todo se hubiera detenido en ese instante. Valeria lo miraba con incredulidad, como si no pudiera aceptar que la verdad la había alcanzado. Sus lágrimas corrían por su rostro manchando el maquillaje perfecto que tanto había cuidado. Intentó acercarse a Diego, tendiendo las manos como una súplica desesperada. «Amor, escucha, yo solo quería...». Pero sus palabras se ahogaron en la nada, porque no tenía excusa alguna que pudiera salvarla. El personal de seguridad la rodeó con firmeza. Uno de ellos habló con voz seca: «Señora, debe acompañarnos». Ella forcejeó, gritó que todo era un complot en su contra, que la estaban difamando, pero nadie más le creyó. Los invitados, uno tras otro, comenzaron a murmurar frases de condena. «¡Qué crueldad! ¿Y cómo pudo atreverse con un niño?
Esto es imperdonable. La vi perder fuerza mientras era escoltada hacia la salida, y en su mirada final ya no quedaba dulzura, solo un rencor oscuro que me heló la sangre. Diego se desplomó en una silla, sosteniéndose la cabeza entre las manos, incapaz de asimilar la magnitud de lo ocurrido. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. «Hijo, gracias a Dios lo descubrimos a tiempo. Mateo está a salvo, eso es lo que importa». Él levantó la vista con lágrimas en los ojos y respondió en un susurro: «Fallé como padre, papá. Cegué mi corazón y puse en peligro lo que más amo». No supe qué decirle, solo lo abracé, entendiendo que no era momento de reproches, sino de sostenernos unos a otros. Mientras tanto, Camila, con los ojos rojos de tanto llorar, acariciaba a Mateo que seguía temblando en sus brazos. «Todo terminó, mi niño», le susurraba con dulzura. «Ya estás a salvo». El niño levantó la cabeza apenas, y por primera vez en mucho tiempo, pude ver en su mirada un destello de alivio. Los días posteriores a la boda parecían un despertar lento de una pesadilla. La noticia del escándalo se esparció rápido entre familiares y conocidos. Todos hablaban de la crueldad de Valeria y del milagro que había evitado una tragedia. En casa, sin embargo, reinaba un silencio denso, como si cada uno estuviera procesando a su manera lo ocurrido. Diego pasaba horas sentado frente a la ventana, con el rostro cansado y los ojos apagados, como si buscara respuestas en un horizonte que no llegaba. A veces se levantaba para abrazar a Mateo sin decir palabra, y otras se encerraba en su habitación, luchando contra la culpa. Camila fue el sostén de todos en esos días. Se encargaba de preparar las comidas, de llevar a Mateo a la escuela, de inventar pequeñas actividades para devolverle la alegría. Lo veía reír de nuevo mientras corría en el patio con su cometa o cuando ella lo ayudaba a colorear un dibujo. Y mi corazón se llenaba de gratitud. Sabía que sin Camila, la oscuridad nos habría consumido por completo. Una noche, mientras la observaba poner paños húmedos en la frente de Mateo, que había tenido fiebre, comprendí que su presencia no solo era un apoyo, sino un regalo que la vida nos estaba dando después de tanto dolor. Yo también llevaba mis propias batallas internas. En mi mente resonaba siempre el recuerdo de Sofía y aquella promesa que le hice de cuidar de Mateo. Ahora entendía que ese cuidado no se limitaba a protegerlo físicamente, sino también a guiarlo hacia un futuro donde pudiera sentirse amado y seguro. Y en esa tarea, Camila había tomado un lugar central, como si el destino mismo la hubiera puesto allí para llenar un vacío que parecía imposible de reparar. Con el paso de los meses, la herida empezó a cicatrizar lentamente. Valeria desapareció de nuestras vidas como un mal recuerdo, y aunque las marcas de su traición quedaron grabadas en nosotros, también nos dejó una lección que nunca olvidaríamos. La familia no se mide por apariencias, sino por actos y por amor verdadero. Diego, tras un tiempo de silencio y reflexión, comenzó a mirar a Camila con otros ojos. No eran los de un hermano hacia una hermana adoptiva, sino los de un hombre que reconocía en ella la lealtad, la ternura y la fortaleza que había perdido. Una tarde, mientras Mateo jugaba con su cometa en el patio, Diego tomó la mano de Camila frente a mí. Su voz temblaba, pero era firme. «Papá, sé que me equivoqué, pero quiero construir un futuro con alguien que de verdad ama a mi hijo y a esta familia». Yo lo miré con lágrimas en los ojos y asentí, porque en mi corazón sabía que Sofía, desde donde estuviera, sonreía al vernos renacer. Mateo corrió hacia nosotros con su autito rojo en la mano, riendo como hacía tiempo no lo hacía, y exclamó con alegría: «Tía Camila va a ser mi mamá». Ese instante se convirtió en un símbolo de esperanza, como si la vida nos regalara un nuevo comienzo. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo tranquilo, me senté junto a la ventana y pensé en todo lo que habíamos atravesado. Comprendí que la verdadera fortaleza de una familia no está en evitar las tormentas, sino en mantenerse unidos para sobrevivirlas. Y así, con Mateo riendo, Diego reencontrando la paz y Camila siendo el pilar que nos sostuvo, supe que, pese a todo, el amor siempre encontraría la forma de abrirse camino.